Arián Águila, hermano, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar por segunda vez una invitación aquí a tener una conversación. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Todo de maravilla. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer poder platicar contigo y eh, está increíble que podamos tener estas conversaciones en el podcast, pero algo también que está muy padre es que, aunque fuera del podcast, nos aventaremos una conversación muy larga. Sí, y digo, ya como bastante antecedente, porque creo que pasó mucho, Arián, desde la primera vez que platicamos hasta esta segunda ocasión. Empezando por al inicio, me acuerdo de cuando encontré en tu perfil, me llamó mucho la atención en Instagram, te empecé a seguir, empecé a ver el contenido que producías, te mandé mensaje, pues ya de ahí armamos la conversación y de repente yo te empecé a ver mucho más involucrado en esta área, digamos, lo más de conferencias. Digo, la primera vez que te vi incluso fue en Querétaro, me acuerdo cuando te invitaron al One Fitness Weekend como exponente, como ponente. Y pues posterior a ello te vi igual en Saltillo, ya compartimos un poquito más de cerca, tuvimos el gusto hasta de que nos entrenaras, tuve el gusto de escuchar igual tu ponencia que se me hizo una locura hablando de genes, ejercicio, genes, rendimiento, también ya tuvimos varias pláticas ahí en Gym Rats y creo que eso al final, pues no sé, complementa y deja mucha sustancia sobre lo que podemos ir platicando, mi buen Arián. Pero la verdad me gustaría un poquito de actualización. Digo, ahorita, antes de iniciar el podcast ya me lo comentabas y pues es algo que también yo veo recurrente tanto en tus historias y en la parte de tu creación de contenido, pues este rol de coach. Platicame un poquito cómo ha estado la cuestión de las competencias, cómo ha sido tu involucramiento durante estos últimos meses y eso a la par, pues llevándolo de tu posgrado, hermano, que creo que eso igual me llama mucho la atención, el cómo llevas este balance entre el área práctica y el área académica, que creo que al final ambas áreas se retroalimentan y pues te enriquecen más como entrenador, ¿no? Pero una actualización, mi buen Arián, ¿qué ha pasado? ¿Cómo has estado estos meses en esos aspectos? Una locura, una locura. Ya tenemos rato que no habíamos hablado, así que pues sí es un poquito largo todo este proceso. Igual te doy así como el contexto global, ¿no? Ujú, Ahorita acabo de pasar a quinto semestre del doctorado, ujú. entonces, como parte del proyecto doctoral, hago investigación, o sea, tienes que publicar, para graduarte, digamos, con los máximos honores, que si no me equivoco son 3 artículos científicos, Ok, entonces, lo que tienes que tener para graduarte, pero mínimo uno ya te permite titularte. ok. Entonces, pues estoy en ese proceso, ¿no? De hacer investigación. Aproveché que tengo que hacer investigación o que tengo que tomar datos y recopilar, y pues a mí me gusta el alto rendimiento, Sports Science en alto rendimiento, eh, y me empecé a dedicar, o sea, aproveché, digamos, como que tengo que hacer investigación, entonces empecé a ser preparador físico ahorita de los equipos. Eh, el año pasado fui preparador físico de básquetbol Tigres femenil y rugby Tigres femenil, o sea, estuve en dos deportes. Ujú. Uno estaba más o menos como de 12 a 3 aprox, y el otro era de 8 a 10 de la noche. Entonces Ok. estuve todo el lunes a viernes en ese horario, bastante intenso, la verdad. Al mismo tiempo que era su preparador físico, me dedicaba a recopilar datos, ¿no? O sea, datos con la plataforma de fuerza, que era el salto contra movimiento, que ya tuve la oportunidad de enseñarte, lo que es un salto que aprovecha el ciclo de estiramiento acortamiento, y un jalón isométrico a medio muslo que se llama IMTP. Todo eso lo fui recopilando a lo largo de cada miércoles. Entonces, ahorita la base de datos tiene una cosa así como 8,000 saltos y Qué algo así locura. como 5,000 jalones de fuerza. O sea, la verdad sí es una locura, o sea, más que nada por la cantidad de atletas y todas las evaluaciones que estuve realizando. Entonces, aproveché, digamos, un poquito la parte académica, la mezclé un poco con la parte práctica, lo combiné. Y creo que ahí fue aprovechando. El semestre pasado fue una locura porque también, o sea, al mismo tiempo de eso se mezclaron las competencias. Tenemos, digamos, la competencia fundamental, en este caso fue los campeonatos nacionales Anubis, que es Ujú. como su equivalente o algo así a universidad, se cambió, ¿no? Ok. Entramos a los campeonatos Anubis, que fue como nuestra competencia fundamental. Se la sacó el oro en ambos deportes. En rugby y en básquet fue oro.
Y en básquet además tenemos lo que se llama la Liga AVE, que es una competencia que dura todo un año. Y en esa competencia sacamos plata. La final estuvo bastante buena, sacamos plata. Y pues básicamente ahí fue ese año una locura porque pues, obviamente en una competencia entran las concentraciones, entran las giras, entran que una lesionada, que cambia, que ajusta, o sea, todo, ¿no? O sea, todo el proceso caótico de una gira. Y fíjate, Arián, creo que eso al final, como te mencionaba, complementa y da un panorama mucho más claro que digo, al final a mí ahorita estoy como que intentando asimilar cuál es tu perspectiva sobre el tener esta visión en ambos campos. Algo que me quedé mucho, Arián, que creo que lo platicamos en Gym Rats y que se me quedó bastante presente, fue justamente lo que comentaba sobre los KPI, ¿no? Los Key Performance Indicators, que creo que ahí está interesante porque puedes observar lo que comentabas en el CMJ y cómo eso tú lo puedes llegar a trasladar o a relacionar con, oye, pues yo quiero que mi equipo gane. O sea, yo quiero que mi equipo gane. ¿Cómo, qué tipo de datos o cómo utilizo esos datos para poder manipular mi intervención como preparador y que eso me asegure o me dé más chances, ¿no? Porque creo que asegurar es una palabra muy fuerte sobre, aunque puedas tener, sí, ciertos atletas con ciertas capacidades muy por encima de la media. Aún así, creo que sobre todo en juegos de equipo, donde estás un poquito más involucrado, rugby, básquetbol, al final es un juego, ¿no? Y en el juego es impredecible qué pueda llegar a suceder, qué pueda llegar a pasar, y eso muchas veces puede asegurar el haber ganado o no. Pero ahí, por ejemplo, ¿cómo es esa visión tuya, mi buen Ariane, entre tener esta parte, digamos, lo más cuantitativa de datos, de estar observando tendencias y a la par, pues moverlo con la práctica y saber que pues en la práctica es, por así decirlo, es la trinchera, es lodo, ¿no? O sea, no sabes qué va a suceder en el partido, no sabes cómo va a evolucionar el torneo, no sabes cómo vienen preparados los otros equipos. ¿Cómo haces ese balance? ¿Cómo haces de repente a lo mejor no perderte entre tantos datos? ¿Cómo balanceas tener estas ambas partes y trasladarlo a intentar pues que el equipo gane, ¿no? Que creo que es al fin, creo que es tu principal objetivo. Claro, claro. De hecho, justo, o sea, creo que ese ha sido un debate, o más bien ha sido parte de mi crecimiento como entrenador, el entender que sí, hay que tomar data, hay que ser lo más objetivos, hay que tener aspectos cuantitativos y todo, pero al mismo tiempo entender que hay parte que sale fuera de tu control y que ese es el deporte, ¿no? O sea, pues no sé, llevar un proceso perfecto y a la mera hora, a la final, el clima o no Claro. sé, cosas de ese estilo, ¿no? O sea, es tan caótico, Ujú, es un debate interno, no te lo voy a mentir, porque al mismo tiempo que tengo esta parte del doctorado, ¿no? O sea, como que toma datos y analiza y ta. Y claro que te da una perspectiva y te ayuda a tomar decisiones. Eh, un ejemplo sencillo, ¿no? O sea, las métricas como de frenado en el salto CMJ son muy sensibles, bueno, algo sensibles, ¿no? A la fatiga o componentes de la fatiga, ¿no? En un aspecto neuromuscular. ok. Pero la fatiga funciona a diferentes componentes, ¿no? Tiene un aspecto psicológico, tiene un aspecto más como metabólico, entonces a lo mejor en el CMJ salta súper bien y tú dices, está excelente el atleta, ¿no? Pero ahora, no sé, a nivel Mm, psicológico, tuvo un examen, reprobó y ya eso afectó su rendimiento. Entonces es un poquito entender cómo las limitantes. O sea, tú ujú, tienes el dato, sabes que hay algo ahí, que hay que tomar una decisión, pero tienes que entender que ese dato no es absoluto. Y mm, creo que eso es un debate o es algo que le pasa a muchos coaches, ¿no? O sea, dicen, no sé, saltó menos, está fatigada, que descanse. No es así. Pero tampoco ujú, es, saltó su récord, está en óptimas condiciones, vamos a meter. Tampoco, porque puede que salte lo mejor y esté fatigada. Entonces es un poquito de eso, ¿no? Es entender hasta dónde llega el dato, ujú, independientemente del dato que sea variabilidad de frecuencia cardíaca, sea salto CMJ, sea en sprint, lo que sea, ¿no? O sea, ujú. es entender hasta dónde llega el dato y qué tanto te va a ayudar
y qué tanto es caos, ¿no? O sea, es Ujú. como caos. Entonces, un poquito ahí jugar con esa balanza. Ahí, por ejemplo, bueno, Ariel, me llama igual mucho la atención. Ahorita que ya vas en quinto semestre del doctorado, del posgrado, cuéntame durante estos 5 semestres cómo ha ido evolucionando, si es que ha cambiado o tal vez no ha cambiado, al contrario, se ha reforzado más la visión que tenías al ingresar en primer semestre en relación con qué datos ir capturando, ¿no? Al tener este acceso a pues deportistas, a personas que están involucradas en el deporte, qué cosas han ido cambiando durante estos 5 semestres donde tal vez te está interesando más, te está interesando menos, y cómo o cuáles son tus expectativas para el siguiente, para lo que queda, ¿no? Si no me estoy equivocando, mi buen Arián, son 4 años de doctorado, son 8 semestres y por ahí, o Tres, me estoy... Ah, ok, ok, ok. años. Ah, entonces ya estás Queda un año. prácticamente a salida. Platícame, ¿cómo ha sido ese viaje? ¿Cómo ha sido este viaje durante estos semestres? Oye, creo que es un cambio radical, o sea, ahí sí te lo puedo decir. Eh, Curiosamente, creo que conforme, o sea, haz de cuenta que no sé, siento que antes era entrenamiento y no sé, evidencia científica, ¿no? O sea, algo así Ujú, como académico. Entonces ujú. siento que era muy así. Y curiosamente, siento que lo académico, o sea, me volví como, en el aspecto académico me volví muchísimo más académico y en la parte práctica me volví mucho más práctica, ¿no? O sea, como que en la parte práctica disminuyó lo académico y en la parte académica disminuyó así, ¿sabes? De que lo práctico. Ya, ok. Y suena un poco contradictorio, ¿no? Porque la idea es tener un balance, pero me empecé, o sea, siento que es como me di cuenta que muchas veces el diferenciador, por ejemplo, en la parte práctica, no suele ser un dato cuantitativo, ¿no? O sea, a veces es la confianza que tú le das a los atletas. Porque digamos que drills, o sea, cualquiera puede poner, o sea, un sprint, ¿no? O sea, cualquiera sabe, no sé, 3 series de 20 metros, ¿no? O sea, de sprint. Ujú, Y ya está, y descansas bien y listo. O sea, como que ujú. cualquiera puede como planear bien. Pero la idea es cómo lo aplicas, ¿no? O sea, qué Ya, confianza le das a los atletas, eh, cómo vuelves ese entrenamiento un poquito más amigable, un poquito más entretenido, que eso ayuda a que aumente la intensidad y, ¿sabes? Como que un poquito esa parte como más cualitativa fue lo que empecé a mejorar. También me empecé a dar cuenta un poco que a veces como que lo evidencia científica, no, y no estoy negándola, o sea, claro que leo todo un montón de papers al día, o sea, pero a veces me doy cuenta que como que empecé a notar un poquito más limitantes de la evidencia científica. Y creo que antes era como, no claro. es que si no está en un paper, no lo voy a aplicar. Y no, ahora es como, ok, está en el paper, me da una buena idea, pero ahora busco la manera práctica o cómo lo adapto, cómo lo paso a mi sistema para que se involucre. Entonces, ese cambio creo que fue un poquito más drástico. También, antes era, no, es que el dato dice esto, se hace esto. Y no, ahora ya no, ahora es como, bueno, el dato dice esto, ok, y ya, traigo al atleta y ¿qué onda? ¿Cómo te sientes? Ah, mira, no, pues esto. Ah, bueno, oye, ¿qué pasó? No, pues que corté con mi novio. Ah, no, ¿y cómo estás? Oye, no, no pasa nada, no Ya. te preocupes. ¿Sabes? Como que esa parte a veces creo que impacta más el rendimiento que, o sea, tener todo así, ¿sabes? Y fíjate, Arián, ahorita se me vino a la mente algo, digo, no sé, te lo voy a comentar a ver si coincides con esto. Creo que con lo que comentabas de estando en lo académico, te vuelves más académico y en lo práctico más práctico, creo que al final es la mejor manera de complementar ambas áreas, porque creo que cuando estás en la parte, digamos, lo más académica, más el estar de buscando datos, entablando la parte más mecanística, ¿no? Que se tiene de, por ejemplo, cómo se da la contracción muscular, ¿no? Cosas de fisiología y eso emparejarlo con los datos, de saber qué reporta la literatura, de meter justamente la cuestión estadística también, que creo que es una completa locura para poder tener una idea clara de si sí pudiera llegar a ser válida la hipótesis o probablemente no. Que, repito, creo que se vuelve cada vez más tricky, por así decirlo, cada vez más y más y más y más. Pero creo que es importante dejarse ir como en ese viaje, por así decirlo, ¿no? O inmiscuirse de lleno cuando estás en esa área. Y por otro lado, creo que en lo práctico también, una vez estando en el terreno, una vez estando ahí,
creo que igual vale la pena el olvidarse completamente del académico y estar viendo qué está ante tus ojos y cómo puedes ir resolviendo. Y creo que eso, mi buena Ariana, al mismo tiempo, digamos lo que así, digamos lo que cultiva un cierto instinto, ¿no? Y tienes ese instinto que sabes que estando en la práctica, las cosas académicas van a venir a tu mente y viceversa. Estando en lo académico, las cosas prácticas van a venir a tu mente, ¿no? Y creo que es la mejor manera de complementarlo, porque creo que sí pudiera llegar a malinterpretarse en algunas ocasiones sobre de que sí encontrar ese balance, pero no, o más bien dicho, no hacemos referencia a tal cual estar pensando en, chin, tengo que resolver un problema, déjame ver cuál fue el último metaanálisis que salió para resolver este tipo de inconveniente, ¿no? Sino que al final ahí es hasta cierto punto dejar llevar tu instinto, ¿no? Y creo que, digo, no sé si esto lo hayas, probablemente sí, lo hayas vivido de primera mano, pues creo que al final ahí es donde va entrando la experiencia, ¿no? Y cada vez te vas haciendo mejor en ese instinto y vas resolviendo un poco más rápido y vas obteniendo nueva información, que creo que eso es lo más importante en ambas áreas, tanto en lo académico como en lo práctico, ¿no? Güey, yo creo que lo que me ha ayudado a sobresalir en Ujú. este momento es más mi capacidad de resolver problemas que lo que leí en un artículo. Porque creo que los Mm. problemas que se presentan a lo largo de la temporada, mínimo hablando de aspectos prácticos, no vienen en un artículo. O sea, son problemas de, no, qué tal atleta se peleó con tal entrenador. Entonces, es como que ese tipo de cosas que no son cosas de artículos que sí tienes que utilizar la evidencia para resolver, Sí, claro, pero al mismo tiempo, o sea, no tienes como que el artículo que te lo va a resolver, ¿sabes? Entonces, como claro. que sí, te informas en evidencia, pero la práctica cambia un poco. Y un ejemplo que, a ver, es un artículo que ahorita ya estamos a unas semanitas de enviarlo, lo voy a enviar al JCR de la NSCA, Ah, qué este, chido. que creo que combina muy bien esta parte. Todos estos datos, todos, digamos que agarré algunas métricas del CMJ Ok. y las empezamos digamos, a relacionar con la efectividad de tiro y cuántas veces, o sea, más puntos, menos puntos, etcétera. Entonces, como yo tenía el dato de la semana, o sea, del microciclo, y tenía el partido de esa misma semana, vemos qué métricas se relacionaban con más puntos o qué métricas se relacionaban con menos puntos. Entonces, curiosamente, sí dio bastante bien. Utilizamos un modelo estadístico que se llama Linear Mixed Model, modelos lineales mixtos. Entonces, es bastante complejo, la verdad, o sea. Así ahorita intentar explicártelo batallaré demasiado, pero lo que está chido es que, por ejemplo, creo que ese artículo para mí o sea, me gusta porque es como, bueno, estoy mezclando la parte práctica con la realidad, ¿no? O sea, con el caos. Y como tuve mucho tiempo, casi 2 años de información, pues se puede utilizar bien. Entonces, para mí es eso, es como, ok, tengo el dato, comprendo su limitación, pero ahora cómo lo utilizo en la práctica, pero sabiendo que las cosas que realmente te hacen o te definen como buen entrenador, muy probablemente no lo vayas a encontrar en ese artículo, ¿sabes? Claro. Y ahí, por ejemplo, bueno, Ariel, me llama la atención esa parte de tú mismo identificar o darte cuenta las características que pudiera llegar a tener un buen entrenador, cómo han ido cambiando en el largo plazo, porque a veces me atrevería a decir que al inicio, o al menos para mí, la manera en la cual identificar a un buen entrenador era como justamente buscar que sea un entrenador basado en ciencia, ¿no? Que yo creo que ya desde el término ahí se pone medio interesante, ¿no? Porque para empezar, ¿qué es evidence-based? Muchas veces se confunde que es evidence-based en, personas que tiran artículos, cuando realmente es más una metodología y que está caracterizada justamente por el mezclar estos campos de sí, la parte práctica, pero también la parte académica y pues también la parte de, oye, ¿cómo te estás dirigiendo a la persona que estás interviniendo, ¿no? Pero al menos para mí como que al inicio sí era como, pues evidence-based es persona que habla de fisiología y tira artículos, ¿no? Pero a medida como que vas cultivando un poquito más tu manera de mejorar como entrenador, ¿no? Mejorar también en el área de educación continua, de aprendizaje, en la parte académica como que empiezas a borrar y agregar otro tipo de características que debe de, o que al menos en ese punto consideras que debe tener un buen entrenador, ¿no? Y digo, conecto mucho ahorita por lo que me comentabas. Oye, qué tan valioso es que un entrenador sepa tanto de fisiología si si su rol es ser entrenador y estar frente al grupo, estar frente a las personas y ayudarles a resolver lo que tienen que hacer. Tal vez tendría sentido si a lo mejor
tu rol no fuera ser entrenador, sino ser meramente científico del ejercicio de lleno. Ok, tiene un poquito más de sentido meterse en cosas tan técnicas, ¿no? Pero creo que ahí el como discernir de repente entre qué cosas vale la pena colocarles el esfuerzo suficiente para comprender, para poder trasladar a la práctica y qué cosas probablemente en ese momento, pues a menos que quieras ser un especialista en esa área, investigar específicamente en esa área, pues vale la pena inmiscuirte tanto, pero que a lo mejor en la práctica no va a ser la diferencia. No sé si te ha llegado a pasar eso durante este tiempo, muy buen Ariel. No, demasiado, o sea, demasiado. Creo que es uno de los aspectos que más cambiaron. Es justamente eso. O sea, algo que, por ejemplo, me pasó es Ujú, que me mencionaron así como, es que tú quieres ser el mejor preparador físico de México. Algo así como que yo siempre respondía como, no, o sea, a mí me interesa ser el mejor preparador físico de mis atletas. Punto. O sea, de mis atletas, de las personas que confían en mí y ya está. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor tener la mayor cantidad de información no te va a aportar específicamente las necesidades que tienes para tus atletas, porque tus atletas tienen necesidades muy específicas y no creo que pueda ser el mismo entrenador para por ejemplo, en mi caso, ujú, no puedo ser el mismo entrenador para básquet que para rugby. Me pasaba que, claro. por ejemplo, gente, pues digo, también da que en esos deportes hay atletas que están estudiando la maestría en alto rendimiento, ¿no? Entonces empiezan a hacer prácticas conmigo y me acompañan a otros deportes y me dicen, es que eres otro entrenador en rugby, por ejemplo, que en básquet, ¿no? Y le digo, pues sí, pero es que es otro deporte. Y las Ujú, tradiciones de este deporte y las características de este deporte, o sea, como que cambian, entonces no puedo ser igual. Me dices que acá eres más estricto, acá eres más relajado. Y yo, pues sí, y también, y digo, y al mismo tiempo no puedo ser igual si un entrenador, tengo un head coach que es súper organizado o un head coach que es un desmadre, ¿no? O sea, porque se claro. da. Entonces no puedes actuar igual porque tienes que empezar a jugar y pues al final es eso, resolución de problemas, ¿no? O sea, si tienes a un entrenador que pues haces esto. Si tienes este pues haces esto. Entonces es un poquito así. Eh, ¿Qué cosas han cambiado de esa perspectiva? Demasiado, o sea, justo lo que mencionas, ¿no? O sea, creo que, bueno, de hecho, o sea, algo que mencionaste es que ves eso basado en evidencia, ¿no? O sea, yo ahorita, y no es por tirar hate ni nada, pero cada vez que veo esos videos digo así como, entre más me compartes la información tan precisa y me dices, es que tal y colaboradores dijeron esto y y para mí no sabes tanta evidencia. O sea, Ujú, y lo digo yo que ahorita estoy redactando los artículos, ¿no? O sea, es como eh, que lo diga un artículo no lo hace muy, o sea, ¿sabes? Como que repetir lo que dice ujú, la evidencia no es ser basado en evidencia. claro, Para mí es esa perspectiva, ¿no? O sea, para mí es entender el área donde estás, las limitaciones y cómo dices, el método científico, pero al final pues es que ese método científico, si eres un buen entrenador, lo aplicas siempre, ¿sabes? O sea, vas a ser basado en claro. evidencia porque estás pues aplicando el método científico en tu propio entrenamiento. O sea, no, tú agarras tal modelo que tu opinión crees que es lo mejor para ti y para tu contexto, lo aplicas y luego evalúas, que al final es Ajá, lo que haces en un artículo, ¿no? O sea, lo aplicas, evalúas y sacas resultados y ya ves. Es lo mismo en el entrenamiento. Tú agarras un modelo que tú crees que es lo mejor, sea el modelo que sea, o sea, como prefabricado o algo que tú hiciste, lo ujú, aplicas y tienes que evaluar para ver si está funcionando o no. O sea, es lo mismo. Entonces, es un poquito por ahí, ¿no? O sea, creo que ese cambio ha sido muy drástico. Al inicio de los semestres, te digo, sí, fui muy estricto, muy metódico, muy lo que hice el librito y ahorita es como, pues sí, leo el libro, me gusta, pero ya tomo otras decisiones que he ido aprendiendo con la experiencia, ¿no? Eh, a ver, así un ejemplo muy claro que a lo mejor es muy práctico ujú, y que me lo han cuestionado mucho es que yo, por ejemplo, llego y les digo así como, va, pues vamos a hacer tantos de remo invertido al fallo, 2 series al fallo. ujú, Y lo primero que, o sea, obviamente, lo primero que me dicen los practicantes es como al fallo, de que, ujú, pero eso genera mucha fatiga, ¿y por qué mejor no un RIR 1, un RIR 2? ujú, Y yo les digo así, como, no, mira, vamos, ve cómo lo hacen al fallo. Y ya, de que pa. Y ya cuando se van bajando, les digo, haz 2 más. Y la sacan. Y le digo, ¿ves? No es un ya. fallo. Ujú, Pero sí, sí, sí. conozco a mis atletas y sé que si les digo el fallo, me van a dar un RIR 2. Claro. Entonces,
eso no te lo va a decir un artículo, ¿sabes? Como que, pues, pero tienes que conocer a tus atletas para saber quiénes se esfuerzan, quiénes no. Ahora, eso no se lo puedes decir a todas las atletas, porque conozco atletas que también son súper estrictos y que le dices un reel cero, te van a dar un reel cero a morir. Sí, claro. Entonces, un poquito por ahí. Fíjate que ahorita se me vino a la mente esta parte, Arián, de bueno, yo las empecé a distinguir, por así decirlo, como dudas orgánicas, que justamente es al estar inmiscuido en el campo en el que estés, digo que ahorita estamos hablando de entrenamiento, pero puede ser nutrición o esta parte de fisiología del ejercicio. Creo que a medida que tú te empiezas a meter más de lleno en el campo, te empiezan a generar preguntas genuinas sobre, oye, ¿y esto alguien lo habrá investigado o esto pudiera llegar a ser válido? Y creo que ahí es cuando recurres a la evidencia para ver qué se ha investigado sobre ese campo y que en varias ocasiones, me atrevería a mencionar, es muy complicado encontrar la respuesta específica a la duda que estás teniendo, sino que te empiezas como a identificar la parte de mecanismos a lo mejor que pueden tener un impacto o que pueden, o los mecanismos que se han identificado sobre el fenómeno que estás investigando, y empiezas por ahí, ¿no? Empiezas como que, digámoslo así, teniendo evidencia indirecta de lo que estás buscando y empiezas a relacionarlo con lo que tú ves en la práctica. Y creo que ahí es donde se empieza a complementar. O ahí es donde empiezas a robustecer más tu entendimiento sobre algo. Y de hecho, mira, ahorita justamente que comentaste eso, mi buen Arián, se me vino algo a la mente interesante. Porque ahorita he estado desde hace ya llevo un poquito más de medio año, como instructor justamente en un gimnasio de piso. Y yo he notado algo bien interesante que cuando yo eh, intervengo por primera vez con una persona y les voy a explicar un ejercicio, siempre está esta parte de, ok, pues tú selecciona la carga que consideres que adecuada para tus capacidades. Y es bien interesante lo que yo he notado en sobre aquellas personas, hay una tendencia de ciertas personas en siempre subestimarse en cuanto a eso, porque van y colocan o cero o una barra, ¿sale? O sea, jamás le van a poner dos, tres. Pero hay otro tipo de personalidades que dicen, te voy a poner cuatro, ¿no? O sea, como que dicen, pues yo creo que sí aguanto esto, ¿no? O aguanto un poquito más. Y digo, ya, y cuando empiezo a ver que por lo regular, pues las primeras personas son aquellas que como que están un poquito menos interesadas en la sala de pesas, como que prefieren ir tal vez a la caminadora, a la elíptica. Y el otro tipo de personas por lo regular como que se involucran un poquito más, como que dicen, ah, oye, a ver, esto está interesante, a ver, explícame este ejercicio. Ah, oye, ya acabé este. Y son aquellos como que empiezan a venir más de manera recurrente, ¿no? Digo, son fenómenos que a veces, como tú mencionas, no es muy complicado que alguien te lo explique o que esté en el manual, por así decirlo, ¿no? Que digamos manual esta literatura primaria sobre cómo debes de empezar como entrenador, pero que pues solo puedes ver, como te decía hace un momento, pues en el lodo, ¿no? O sea, estar ahí, involucrarte, mirar y ver qué patrones identificas con las personas que tienes o con las personas que estás involucrado, ¿no? No, definitivamente, definitivamente. Y aunque se quisiera hacer, ¿no? O sea, porque están estos cuadrantes de personalidades y todo, Ujú, o sea, vuelve a ser redundante. O sea, al final es entender, bueno, en mi caso, ujú, atletas, personas entrenadas, ¿no? O sea, entender las personalidades, saber sus necesidades, que se sientan en confianza o ganarte la confianza de los atletas. Creo que esa es clave, ¿sabes? O ujú, sea, porque no importa el nivel que tengas como entrenador, o sea, siempre empiezas desde cero, ¿no? O sea, tú llegas a un nuevo equipo y ahorita me pasó con la selección, o sea, tú llegas a un nuevo equipo y no te conocen. O sea, ellos no te conocen, no saben, no te van a hacer caso a priori, ¿no? O sea, ujú, tienes que saber desde el punto día uno cómo ganarte su confianza y cómo ujú. demostrarles que lo que tú les vas a poner va a mejorar. Entonces, pues eso es, digo, práctica, Sí, práctica, claro. y no hay manera correcta de hacerlo, ¿no? O sea, cada vez que he empezado con un equipo me ha pasado lo mismo, o sea, llegas el primer día a cero, todos están callados, medio te hacen caso, no les sale nada de lo que les pones y tienes que empezar a ver, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo una fase uno de cambio de dirección, ¿no? Y creo que se les platiqué, ¿no? O sea, bueno, pues entonces
Llega un equipo, no le sale la fase uno, pues bueno, fase punto 5 y vas y cambias la estrategia, pero tienes que ir como siendo un poquito más flexible y entendiendo las necesidades. Y sí, es complicado y no es criticar como que la vida científica porque no, para nada, pero Ujú. es informarte y al mismo tiempo, así como le dedicas a la evidencia científica, es ir ahí y dedicarle al campo, ¿no? O sea, porque si te vas a una, la otra, o sea, tienes que ir a las dos, tienes que ir a enlodarte y tienes que ir a leer también. O sea, si no, no va a funcionar. Para mí, esa es mi perspectiva. Y ahí, por ejemplo, Arián, ¿tú qué cosas has identificado que a ti te han llegado a funcionar justamente para cultivar esa confianza dentro de un equipo? Pues aquellos que pues llegas por primera vez, ¿no? Que al final probablemente en aquellos, con aquellos grupos de deportistas, de atletas que ya te tienen más confianza, pues bueno, no fue siempre así, ¿no? Pero ¿tú cómo consideras, cuáles son esos aspectos que tú consideras clave a cultivar, ¿no? Desde el punto de vista del preparador para poder tener ese atleta de los deportistas y que pues al final va a repercutir en su rendimiento, ¿no? Mira, te puedo decir que ha ido, o sea, esto ha ido cambiando. O Ujú, sea, creo que las primeras veces que llegué a un equipo, háblese por ejemplo donde inicié, que fue la selección mexicana de voleibol, primera vez que llego, o sea, mi manera de ganarme la confianza con ellos es, hey, te voy a evaluar y te voy a demostrar que vas a mejorar. Entonces ujú, los evaluaba diario y les mostraba cómo diario íbamos cambiando. Y les decía, mira, es que lo que estoy aplicando funciona. Sencillo. Mostrarles los resultados. Eso fue al principio. Conforme fui avanzando, eh, por ejemplo, no sé, a lo mejor siguiente equipo pudo haber sido el básquet, ujú, háblese, o sea, equipo como tal, ¿no? Porque he tenido muchos atletas individuales. ujú, Pero, por ejemplo, el básquetbol, pues lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor no era ganarme tanto a los atletas, era ganarme un poquito más a los coaches y éramos lo mismo. Hey, los evalúo, están aquí, yo creo que esto, aplicamos lo que yo creo, pum, mira, están mejorando. O sea, como que siempre mostré los resultados, tanto a los entrenadores como a los atletas se los mostraba. Ahora te voy a ser honesto, ya me es un poquito más fácil. O sea, por ejemplo, ahorita que ujú, fue la selección, que es lo más reciente que tengo, o sea, primer día a lo mejor como que en medio no me hacían caso y lo que fuera, pero donde uno me encontró en Instagram y vio, pues digamos, el trabajo que he estado haciendo, ya. O sea, a partir de ahí empezaron a preguntar y se interesaron demasiado en el trabajo, al grado que hacíamos trabajo extra, al grado que ellos me pedían otras evaluaciones. Y pues fue fácil ganarme la confianza, ¿no? O sea, ahorita yo creo que ya con el resultado y con los números, a lo mejor es un poquito más fácil ganarme la confianza, pero al principio, pues es mostrándoles o evidenciándole a los atletas que, hey, mira, lo que estamos haciendo mejora. claro. Y ya está. O sea, creo que para mí es como yo lo he hecho. Sí, y fíjate, Arián, creo que ahí es el primer salto, me atrevería a decir, quitar esa barrera, ¿no? Que tanto hemos mencionado ahorita durante estos minutos sobre la parte teórica práctica, ¿no? O sea, de, oye, ¿sabes qué? Al final, así, estando ahí dentro del equipo y teniendo el campo enfrente y las personas enfrente de ti, como que te llega esa introspección de, ok, esto es la práctica, ¿no? A ver cómo resuelvo, a ver qué aplico, ¿no? Y ahí es donde empiezan a surgir, pues todo este tipo de conocimiento, ¿no? Que mencionamos que no se puede generar únicamente, digámoslo así, mentalmente, abstractamente, ¿no? Sino que al final la práctica es donde muchas cosas que hasta incluso me atrevería a decir que es complicado describirlas, simple y sencillamente como que te das cuenta este instinto que vas cultivando en la parte académica y la empiezas a trasladar a la parte práctica, ¿no? Arián, No, igual, sí, sí, ajá, sí, sí, cabrón. No, adelante. Ah, no, no, que te iba a decir, digo, dale para que ah, porque se me vino otra pregunta, pero es como que otro temita por otro que quería abordar, pero si quieres complementa este y ya brincamos al otro, ¿va? te iba a decir que, o sea, que por ejemplo, cosa de ese tipo de ganarte la confianza, también es ganarte la confianza del entrenador, porque incluso he Mm, visto, y no, o sea, no he tenido como tal esa experiencia, pero he visto mucho que, por ejemplo, si tú te ganas la confianza del entrenador, perdón, de los atletas, tú te la mm, ganaste, pero el coach, head coach, no cree en ti, entonces es una disputa, ¿no? O sea, porque tú, head coach, o sea, tú tienes el encargado técnico táctico y tú, preparador físico, están así, y los dos tienen la confianza de los atletas, y de repente se le ocurre a uno enemistarse con el otro,
o sea, Mm, quien tenga falta de confianza y se vuelve un problema, y sabes de que, o sea, es cosas que pasan, que, o sea, que el head coach de repente no cree en la preparación física, entonces, o sea, sabes, como que, entonces es un tema, o ujú, sea, porque ya trabajar en equipos multidisciplinarios es no solamente tú como preparador físico, o sea, yo digo, los entrenadores que son online, o claro. sea, que son preparadores físicos online, o sea, realmente no creo que vivan la preparación física así, tal cual, le digo yo que me dedico principalmente a la online, entonces era un poquito eso. Y mira, curiosamente, creo que lo va a empatar muy bien con el punto que quería comentar ahorita. Y sobre todo, pues, hablándolo más desde, o me gustaría saber, claro, tu perspectiva y creo que aquí lo puedes nutrir más desde el punto de vista de preparador de deportes de equipo. Porque justo campeonatos, toda esta parte de temporada, ahí me llama mucho la atención, Arián, como qué cosas has rescatado, qué cosas has identificado y cultivado también para jugar ese rol cuando el equipo está en temporada, ¿no? Porque creo que es algo bien interesante. Me gustaría saber mucho tú cómo observas o cómo ese, digámoslo, visión o esa mente atrás, ¿no? Que está viendo la evolución de la temporada, que creo que, por supuesto, la parte de rendimiento, la parte de qué va sucediendo a lo largo de los partidos, la demanda de los distintos partidos, encuentros y la intensidad de los mismos. Pero creo que también otra cosa que a mí me llama mucho la atención es ver cómo vas abordando cuando, chin, fue un mal partido. O sea, fue un mal partido que en ese momento, cómo eso impacta al equipo, cómo impacta a los entrenadores, cómo a partir de ahí es como de, ok, sale, todavía tenemos mucho por delante, cómo abordas esa parte igual de mentalidad, por así decirlo, y que claro, a la par también va involucrado esta otra parte del rendimiento desde el punto de vista práctico, ¿no? De decir como de probablemente este partido les demandó mucho más, ¿no? Probablemente el otro equipo, digo, hablándolo desde mi desconocimiento, ¿no? Pero al menos lo intuyo de esa manera. A lo mejor el otro equipo tenía cierto tipo de deportistas, de atletas que eran más rápidos y por lo tanto exigían más a cierto tipo, exigían más cierto tipo de esfuerzos y por lo tanto la fatiga se disparó y chin, tenemos otro encuentro en unos días, incluso en un mismo día, ¿no? En unas horas después. Por ejemplo, ahí tú cómo manejas eso, qué aprendizajes has ido obteniendo durante el transcurso de temporadas, que creo que es un momento muy característico, ¿no? En los deportes de equipo y se vuelve interesante ver cómo lo manejas desde el punto de vista de preparador. Güey, creo que lo que dijiste es tal cual la duda orgánica, ¿no? Que mencionaste al principio. No, no hay respuesta, o sea, de verdad, creo que es la duda del millón, Ya. tal cual, o sea, es la duda del millón, o sea, creo que quienes resuelven eso bien eh, son los que quedan campeones, ¿sabes? O sea, es ahí, o sea, no es una fórmula como tal, o sea, quienes resuelven eso son los que quedan campeones. Y algo que también siempre lo menciono y uno de mis mentores, el doctor Fernando Ochoa, me dijo alguna vez, este, sí, léele bien científica, pero a ver, quien gana, quien tiene el método para ganar, no lo va a publicar en un artículo, porque si no, o sea, Ujú. le van a robar el método, ¿sabes? O sea, es Claro. como, entonces, eh, güey, ¿cómo se aborda? Creo que yo le he visto, por ejemplo, las pérdidas, o creo que más bien los partidos, me he topado de todo. Me he topado absolutamente de todo. Me he topado ser el que apalea, me ha tocado ser el apaleado, me ha tocado ser, o sea, por ejemplo, me ha tocado partidos que ganamos, Ujú. pero que se sienten como derrotas. Ok. Me ha tocado que perdemos, pero que se sienten como, qué satisfecho salí. Creo que nunca te acostumbras. Me ha tocado, por ejemplo, recientemente jugar contra Estados Unidos básquetbol, o sea, la selección estadounidense, Ujú. y me sentí, o sea, una impotencia que no, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, solamente me acuerdo que salí y me volteé a ver con otro entrenador y le dije, se siente cañón. O sea, así, o sea, era indescriptible, o sea, no había manera, no existía posibilidad alguna de que pudiéramos siquiera compararnos, ¿sabes? O sea, Ok, contra Estados Unidos. qué duro. O sea, y lo digo así con toda honestidad. O sea, no había manera de poder compararnos mínimo en esa categoría. O sea, nos hicieron como quisieron, físicamente, técnico-táctico, o sea, hasta el staff nos imponía, ¿sabes? O sea,
desde cualquier punto. Me ha tocado ser, por ejemplo, el equipo que impone mucho, me ha Ok. tocado ser el equipo que impone demasiado y que gana. Eh, entonces, ¿qué te puedo decir? Que o sea, al final no hay una respuesta. Vas jugando conforme va sucediendo, ¿no? O sea, vas viendo, por ejemplo, temas de ese, de que nos demandó más de lo que teníamos planeado. Ujú. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a veces la respuesta ha sido hielo, a veces la respuesta ha sido masajes, a veces la respuesta ha sido electroestimulación, a veces la respuesta ha sido, por ejemplo, incluso kinesio, o sea, y me dicen de que, pero es que el kinesio, la evidencia científica, que no sé qué, pues sí, pero si es un placebo, en ese momento no tengo para hacer otra cosa, estoy de viaje, ¿sabes? O sea, no puedo ahorita conseguir un departamento de fisioterapia, tengo 2 horas, no tengo dinero, o sea, ¿qué hago? Pues le digo al atleta algo que en ese momento puede solucionar y que después le digo que es un placebo, Sí, claro, ¿sabes? O claro. sea, temas, por ejemplo, en esta selección estuvo muy padre porque hizo muy buena amistad con el fisioterapeuta. Entonces, pues no teníamos como lugar de fisioterapia. Entonces llegaban los de la selección, los Ujú. jugadores al cuarto y ahí estaban hasta las 2 3 de la mañana en fisioterapia. Entonces era de que a veces teníamos partido pues no sé, uno se esguinzó y sácalo en 2 días para que Claro. juegue. Ujú. Y yo siempre digo, ningún artículo te va a decir cómo, cuál es la fórmula para que un jugador juegue lesionado. Sí, claro, Digo, y total. si existe ese artículo, ojalá alguien me lo enviara, pero ningún artículo, o sea, no creo que se pueda, ¿sabes? Y creo que ningún comité de ética ¿sabes? Sí, claro, o sea, creo que desde que al final la evidencia científica pues tiene esta característica de ser se me está olvidando el término, creo que sí es, pero creo que el concepto es que se tiene que corregir sola en base a las personas que están dentro del área, son aquellas que deben ser rigurosas, justamente por eso pues la revisión por pares, ¿no? El tratar de ser rigurosos, sistemáticos y encontrar huecos para promover que se corrija, ¿no? Que se corrija sola la evidencia, que cada vez los autores sean mejores, pero creo que al final... eh, al menos yo detecto mucho valor en eso, mi buen Arián, en aquellas personas que están involucradas en el área científica, pero que también están involucradas en la parte un poquito más práctica, tal cual, ¿no? Y creo que ahí es donde empiezas a rescatar un poco más de oro para aquellas personas que me atrevería a decir que somos pues la gran mayoría, somos la gran mayoría que estamos justamente preguntándonos cómo hacer que las personas que tenemos que confían en nuestro servicio puedan obtener mejores resultados, ¿no? Y fíjate, me da mucha curiosidad, Darían, ahí, por ejemplo, ¿a qué le adjudicas esa parte, digámoslo, un poquito que pudiera verse que no tiene tanto sentido de decir, oye, pues sí, el marcador no nos favoreció, perdimos, pero estamos satisfechos? Y el otro de, oye, el marcador nos favoreció, ganamos, pero no se siente como una victoria. Eso me gustaría que lo desarrollaras un poquito más. ¿Qué cosas son ahí como que esas que pueden, digámoslo así, detonar, perdón, ese sentimiento, por así decirlo, contrario al resultado? Ahí, por ejemplo, me llama la atención esa parte. Digo, es un poquito ahí la temporada, los rivales tienen mucho que ver. Te lo puedo decir así o sea, ejemplos muy prácticos. Ahorita en los Ujú. campeonatos nacionales con rugby, o sea, yo conozco a las jugadoras de rugby, digo, las estuve entrando casi un año. Físicamente me atrevería a decir que es un equipo, o sea, muy sobrado. O sea, creo que el nivel que tenemos deberíamos de jugar en el extranjero, pero pues obviamente competimos no aquí. Llegamos a los campeonatos nacionales Anubis y no salió ninguna jugada de lo que teníamos planeado. Ok, ya. O sea, incluso o sea, el entrenador frustrado y ellas mismas de que es que no sé, estoy nerviosa, o sea, así. Y por Ujú. ejemplo, cosas cometían errores que parecían como si recién hubieran empezado. eh, pero obviamente nos daba mucho el nivel mínimo, por ejemplo, en la velocidad máxima que Ujú. teníamos, que hicimos mucho sprint. Entonces, pues una jugadora agarraba y o sea, se encarreraba y era difícil que la alcanzaban.
O sea, y creo que cada una de nuestros atletas tenía mucha ventaja a nivel física sobre los demás. Este, entonces, así, o sea, era de que, pues ninguna jugada, pero de repente una agarraba, se lograba ver un hueco y se acarreaba y no le alcanzaban. Está bien, o sea, ganábamos, Claro. pero no salió nada, ¿sabes? O sea, era como, oye, pero hiciste este error, este error, este error, este error, este error, y está bien, anotaron, pero, o sea, como que dices, güey, trabajamos 6 meses y no se vio nada reflejado. Y incluso la final se ganó así, ¿eh? O sea, Ok. todo ese torneo fue muy mal. No como normalmente nos vemos. Y porque habíamos jugado previamente en Tijuana y en otros torneos, y ya las había visto jugar y sabía que jugaban mucho mejor, pero pues en ese momento, nervios, eh, altura, digo, eran Ciudad de México, si no me equivoco, sí, Ciudad de México, este, es nuestra competencia fundamental, ¿no? Entonces la presión, te digo que son esos factores que a veces Ya. tenemos que jugar con eso, ¿no? Y pues veces que perdemos, pero nos sentimos bien, pues a veces con el rival pues, sabemos que no, o sea, que es muy difícil ganarle, ¿no? O sea, ejemplo, Ya. si México le hubiera competido a Estados Unidos, o no sé, que a lo mejor tuviéramos una diferencia de 20 puntos, pues Ok. dices, pues 20 puntos contra cualquier otro equipo, no, o sea, sería paliza, pero 20 puntos contra Estados Unidos significa que le jugamos al tú por tú, ¿no? O sea, a veces dices como, ¿sabes? Ya. Ok. Entonces, cuando tú sabes, o sea, tú creo que como entrenador sabes perfectamente cuando pues tienes oportunidad y cuando no, ¿no? O sea, hay equipos que están muy por encima del nivel y hay equipos que pues es difícil, ¿no? O sea, en mi caso, yo creo que la Universidad Autónoma de Nuevo León realmente está muy por encima de muchas universidades. El mínimo el presupuesto que tenemos para el deporte es bastante, o sea, no por algo llevamos 19 años siendo campeones, o sea, consecutivos, o sea, entonces sé esa parte, ¿no? Pero de repente, pues me ha tocado estar del otro lado y saber que es un equipo que no había posibilidad de ganar, pero le competimos, entonces es esa parte. Fíjate, Arián, ahí me llama la atención. Digo, ahorita como lo pudiste mencionar, algo que rescato mucho es el identificar esas metas propias, ¿no? Que creo que, por ejemplo, yo lo puedo experimentar más, pues porque al final me dedico al coaching uno a uno, ¿no? Y al final esta parte de, oye, mejorar hábitos, oye, llegar a verte de cierta manera estéticamente hablando, pues al final va a estar más relacionado con aquellas cosas, aquellos objetivos más fuertes, los objetivos más grandes que tengas, ¿no? Y aquellos que te hagan el poder atravesar los momentos que pues son complicados en la vida, que así son en general, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí creo que me gustaría igual saber cómo trasladas eso cuando ya hablas de un equipo y que al final pues muchas veces es muy complicado el trasladar esta, digámoslo así, manera de ver las cosas de, oye, disfruta el camino y no tanto el fin, ¿no? Porque al final el camino es el fin. Sí, pero creo que cuando hablamos de la parte de deporte, competencia, creo que es un poquito más complicado porque tal cual el fin todos lo están apuntando, ¿no? O sea, que es ganar, o sea, ya sea ganar el campeonato, ganar el oro. O sea, creo que ahí, por ejemplo, el manipular, sobrellevar esta parte de mentalidad más de, oye, sí, está bien, queremos ganar, pero no te olvides que pues lo importante es estar día a día, dar lo mejor en cada entrenamiento, dar lo mejor en cada partido. Ahí, por ejemplo, ¿cómo lo sobrellevas? Digo, haciéndolo uno a uno es una locura. Me gustaría saber cómo lo sobrellevas con personas que están en el deporte, con deportistas que también al final creo que algo interesante de rescatar, yo creo que tú lo vas a identificar mucho mejor que cualquiera, pues es que por lo regular aquellas personas que están en el deporte tienen ciertas características que no tienen la gran mayoría de personas, ¿no? O sea, aquellas personas que están rindiendo bien, que tienen cierta manera o ciertas características en cuanto a su rendimiento, por lo regular igual tienen ciertas características en cuanto a su personalidad. Y creo que eso igual se vuelve interesante ya cuando hablas de un deporte en equipo, ¿no? No, y hay una gráfica que la usó en Bladen, en su libro, que a mí Ujú, me gusta demasiado, ¿no? Que es como, o sea, te lo voy a poner así, como digamos que es un embudo, ¿no? Y como ujú, que tú le echas cosas y sale el resultado, digamos que en este caso rendimiento, ¿no? Entonces en ese embudo pone como evidencia científica y así, y a la par de la evidencia científica él pone como las tradiciones. ujú. Entonces,
esa parte como que a mí no me quedaba muy claro hasta ahorita que empecé a familiarizarme más. Porque, por ejemplo, yo llego al básquetbol sin haber jugado básquetbol. Entonces yo venía del rugby. Entonces, como que mis tradiciones eran muy diferentes y mi manera de expresarme, y mi manera de hablar, y mi manera de compartir la información que quiero transmitir, pues era diferente. Entonces un poquito me tuve que ir adaptando. Y creo que es esa parte, o sea, creo que no es solamente ni siquiera deportistas, porque no creo que ni siquiera se pueda generalizar. O sea, Ujú, creo que es más bien como que eh, por deporte hay una característica y individual es una característica. Tú lo mencionaste, o sea, al mm, final todos el mismo camino, que pues en este caso todos queremos ganar. Y lo voy a decir como la parte bonita y la parte fea, ¿no? O sea, mm, parte bonita, pues sí, o sea, tenemos a veces se puede contar con psicólogo, o sea, no te voy a decir que siempre tenemos psicólogo, pero a veces podemos contar con psicólogo que tenemos pláticas, que hablamos de objetivos, que hablamos de ir en camino. Los head coach generalmente tienen entrevistas uno a uno con los atletas, que ellos son como que los que se encargan como de, oye, ¿qué quieres lograr? ¿Qué quieres? O sea, solamente quieres el campeonato, o quieres hacer una maestría, quieres hacer doctorado, o sea, como que todo ese tipo de cosas, ¿no? Y Farmer es un poquito, eso lo veo un poquito más al head coach. Eh, de mi parte es un poquito transmitirles como hey, o sea, vamos a mejorar, vamos, esto te va a servir, pero yo también sí soy un poquito más como, bueno, pues es que es esto, ¿sabes? O sea, esto es lo que tienes que hacer, pero tampoco me puedo dar el lujo como de cada una, familiarizarme con los objetivos de cada una claro. ¿sabes? Como que pues esa parte, ¿no? O sea, y es jugar un balance, ¿no? O sea, respetar la individualidad del atleta, pero al mismo tiempo saber que somos un equipo y que se tienen que tomar decisiones difíciles a veces. En el alto rendimiento hay una parte fea y es feo, la verdad, pero es discriminatoria. Entonces, Mm, incluso puedes tener mucho talento, pero si tus objetivos no van alineados con los objetivos del equipo, se discrimina solo, ¿sabes? O sea, el deporte te va a sacar por sí solo. O sea, si tus objetivos no están alineados con lo que se quiere, o sea, o por ejemplo, o sea, me voy un poquito más. A lo mejor la preparación física no es mucho, pero si tu estilo de juego no está alineado con lo que el estilo de juego que requiere el entrenador o el head coach, así seas muy bueno, o sea, vas para afuera, ¿sabes? O vas a la banca. O sea, es feo, pero pues es parte del alto rendimiento. Y en el alto rendimiento, bueno, mínimo como lo define el alto rendimiento, que es en este caso en la Autónoma de Nuevo León, pues se les da casa, se les da beca, se les da comida, se les da. Entonces, pues al mismo tiempo que si te dan todo, pues hay un poquito que mm, tú puedes conseguir un poquito más. Imagínate, a diferencia a lo mejor de un deportista recreativo que ujú. pues lo hacen por gusto, pues a lo mejor no es como que "Hey, tienes que ganar, ¿sabes? Pero en este caso, pues hay un poquito mayor de exigencia porque se les da. Y además que, o sea, incluso siendo nosotros head coach, pues tenemos un departamento que es dirección de deportes que nos está exigiendo a nosotros resultados y que, o sea, es como que, pues se vuelve un poquito que incluso se ve como, pues las directivas te exigen resultados y así se va. Entonces, tiene la parte buena como que sí, o sea, todos tenemos que tener los objetivos, se respeta la individualidad, hay que preguntarle a los atletas qué es lo que quieren. Yo en mi caso me enfoco mucho en mostrarles que están mejorando, o sea, creo que eso es importante, que siempre mostrarles que están mejorando, que no están estancados, que van, que un partido no los define, pero al mismo tiempo es como, oye, a ver, o sea, sí te digo eso, pero pues le das porque tienes que sacar el resultado, ¿sabes? Sí, y fíjate, Arián, ahí creo que eso que comentas es muy importante a ponerlo en cuanto a contexto, por así decirlo, porque el hecho de que tú estés bien involucrado en, digámoslo, deporte universitario, hay muchas cosas que están involucradas en los atletas que están dentro de cada uno de los deportes, que claro, a primera mano, pues tú estás en la Autónoma de Nuevo León, pero que al final igual creo que se puede traspasar a todos los deportistas que están también representando a sus universidades, ¿no? Porque cuántos no están, probablemente te haya tocado escuchar, oye, yo estoy porque a lo mejor mi interés es abrirme más a puertas en la cuestión académica, pero me di cuenta que soy bueno en el deporte y el deporte es un medio para que yo pueda entrar en la parte académica. Pero al final tal vez no es lo que me llama al 100% la atención, ¿no? Creo que, por ejemplo, todo eso, ese tipo de situaciones en el deporte universitario, es algo interesante que al final, nuevamente, o sea, tal vez no entra dentro de lo que podemos encontrar en la literatura,
pero que vuelve un poquito más complejo entonces qué rol tengo, porque sé que probablemente estoy platicando con jóvenes que pueden ser promesas, ¿no? Que pueden llegar a la élite deportiva y que en ese momento probablemente el cómo yo comunique una idea puede tener un impacto sobre cuál sea su percepción del deporte o cuáles sean sus expectativas sobre él mismo en el deporte, ¿no? Y por ejemplo, digo, para ir cerrando un poquito la plática, mi buen Ariel, justo igual iba por ahí mi pregunta. ¿Cuál es, cómo lidias con esa comunicación? ¿Qué cosas que yo me atrevo a decir que pues a medida que te involucras más, te has involucrado más, pues empiezas a ser un poquito más específico a qué cosas prestarle atención, a qué cosas a lo mejor pudieran llegar a tener impacto a nivel psicológico y pues al final también rendimiento, ¿no? Creo que el hecho que también impacte, o más bien dicho, saber que esas dos áreas están íntimamente relacionadas es muy importante porque, y creo que igual ya lo platicamos un poquito, el saber que cómo comuniques, cómo hables, probablemente va a impactar más en el partido que va a pasar dentro de 15 o 20 minutos que a lo mejor mostrar un dato, ¿no? En ese momento de, ah, oye, pues es que me di cuenta cómo estuvo tu salto, ¿no? Y creo que probablemente ahorita tienes mucha fatiga. Ahí, por ejemplo, me mandarían qué cosas en los casos específicos que has estado, que has participado, consideras importantes en cuanto a la comunicación, qué cosas crees que debe tener esa buena comunicación, qué características. Uy, o sea, incluso hay estudios, ¿eh? Si Ujú, tú, te voy a hablar un poquito más como el aspecto así de la evaluación. Si tú le dices al atleta, salta lo más alto posible, ujú, cambia a que si le dices salta, a que si le dices salta rápido, a que si le dices la fuerza cambia. ujú, Entonces, número uno, tienes que ser obsesivo con la comunicación, mínimo al ver evaluar, ¿no? O sea, entonces yo algo que le enseño mucho a los practicantes es ser obsesivos. Es que mi protocolo es salta alto, baja rápido, salta alto. Siempre le digo lo mismo, baja rápido, salta alto, baja rápido, salta alto. Y siempre les tienes que decir de la misma manera. Igual el jalón isométrico. Es como, hay gente que es, venga, push, 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 push. O venga, no, entonces yo, por ejemplo, yo soy pretensión, pretensión, 3 2 1 venga, máxima, 3 2 así. O sea, siempre la misma voz, siempre la misma voz. Hablando de las evaluaciones. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que tú le digas, modifica. O sea, no es lo mismo decirle empuja el ujú, piso no sé, siente el músculo, ¿sabes? Creo que es un estudio que salió de hipertrofia. Entonces, es lo mismo en el deporte. O sea, cómo te comuniques va a impactar a nivel de entrenamiento. No es lo mismo decirle a máxima, corre, venga, o sea, dar aliento, a no decirlo. Entonces, eso es importante saberlo. Número dos, por ejemplo, algo que a mí me ha funcionado mucho. Yo soy muy, 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 muy estricto a la hora del entrenamiento. Muy ok, estricto y es algo que me dicen mucho y, o sea, pero soy estricto en el sentido, ah, si te digo algo, se va a hacer y me gusta que mi palabra se cumpla, o bien, mi palabra se cumple. mm, Entonces, es algo que, por ejemplo, no he tenido ningún problema con ningún atleta porque no estoy cambiando lo que digo. O sea, yo te digo una cosa y se va a hacer, se ujú, acabó. Entonces, estoy muy claro con lo que trato y creo que esa parte es como claridad. Si alguien llega tarde, tiene esta consecuencia. Si alguien hace esto, tiene esta consecuencia. Si alguien hace esto, tiene esta consecuencia. Pero no mm, cambia no importa quién sea. No importa quién sea. O ujú, sea, no me importa si es la capitana o no me importa si es alguien que va entrando. Si llegó tarde, tiene esta consecuencia. Que normalmente es bear clause, que son ositos, o sea, le decimos ositos nosotros, y es ujú. media cancha, o sea, y me dicen, oye, pero es que es castigo, y les digo, no, no es castigo, es que tú llegas tarde, ellos ya tienen cierto nivel de calentamiento, entonces haciendo esto, tú vas a calentar mejor, o te Ah, vas a ok, equiparar, o sea, obviamente bien. es lo que sea, ¿no? O sea, Ujú, pero es una manera de decirles como, sigue, si pasa esto, va a hacer esto, pero a lo que voy es que soy igual con todas, y eso me ha permitido como no tener ningún problema. Esa es parte de mi comunicación. A la hora de dar, por ejemplo, los ejercicios, siempre sigo el mismo protocolo. O sea, lo explico, la reúno, lo explico, ejemplifico, venga, hago una prueba. Yo sé que muy probablemente va a salir mal, repito y va. Siempre soy muy así. Soy muy metódico. Creo que esa es la palabra, no soy tan estricto, soy muy metódico. ya. Pero eso me ha funcionado para transmitir mis ideas con claridad y que al final pues estén mejorando. Ahora, ¿qué problemas he visto?
también porque creo que he notado muchos problemas. Pasa mucho que si tú le hablas, por ejemplo, mínimo en los que me desenvuelvo, ¿no? Si tú le hablas, a una le exiges y a otra no, problemas, ¿sabes? Si a Ya, una regañas y a otra no, problemas. Sí, entonces esa es la manera que yo me lo he querido evitar, siendo así, pum, con todos. A todos les digo, a todos les limpio de la misma manera, a todos castigo, que no son castigos porque es, o sea, nada, pero a todos, o sea, todos tienen las mismas consecuencias, a todos tienen así, pero siempre soy muy metódico y esa es la manera que me ha funcionado y eso es lo que les enseño a mis practicantes a siempre ser, o sea, de la misma manera que eres aquí, tienes que ser acá, de acá a acá. Y a ser obsesivos con eso, porque es muy importante. Bueno, a mi parecer. pues mi buen Arián, hermano, en verdad, digo, ya no quisiera quitarte más de tu tiempo, ya nos aventamos por ahí de volada, se fue el tiempo y creo que tocamos muchos temas. Sin embargo, mi buen Arián, a manera de cierre, hermano, ahorita platícame lo que prosigue respecto a posgrado, digo, ya último semestre prácticamente, entonces me gustaría saber ahorita, hermano, cuáles son tus planes, cuáles consideras que ahorita va a ser pues lo más complicado en cuanto pues a la parte de publicar, a la parte de ahorita mantenerte también, que ahorita lo comentábamos al iniciar a grabar. Tienes ahorita tantito el hecho de que no haya juegos durante estas temporadas, te da un respiro, pero también que sigue para la segunda mitad de este año prácticamente en cuanto a juegos, donde te empiezas a desempeñar, todo ese tipo de cosas, digo, a futuro que pudieras compartirnos, mi buen Arián, para ir cerrando la plática del día de hoy. Sí, mira, académicamente hablando, estoy trabajando con gente de Stanford, gente de MIT, gente de Texas. Entonces, me he dado Órale. cuenta que estoy muy atrás en el ámbito de investigación científica. O sea, mínimo ya para publicar, ¿no? O sea, y me di cuenta que tenemos una brecha enorme. Entonces, eh, estoy trabajando con ellos. Al principio fue un poquito depresivo porque fue como un no, ¿sabes? Como no creo poder armarla, no creo, o sea, estar a ese nivel nunca, siempre vamos a tener que apoyar de ellos. Digo, gracias a Dios y gracias a ellos que me dieron la oportunidad de trabajar con ellos. Este, Qué algo chido. que descubrí es que a lo mejor soy muy bueno para generar bases de datos. Entonces, y me dicen que hay gente que se dedica a la investigación científica y que solamente genera eso. Entonces, creo que por ahí he empezado a encontrar el camino como de generar datos, no tanto la investigación, porque es Ok. complicada y estoy muy atrás, pero pues digo, a lo mejor este año cambia. O sea, en este momento es como que creo que por ahí va, va mi camino en la investigación. Digo, pues obviamente porque quiero estar en lo más top, ¿no? O sea, estoy hablando de revistas, digamos, Q1, que es como lo más top de lo top. Entonces, o sea, sí, quisiera, o sea, a lo mejor estoy al nivel de publicar en otro tipo de revistas, ¿no? Pero para ir allá me encuentro muy por fuera de mi liga. Eh, Dejé el rugby en este momento, o sea, Ok. como parte de, o sea, este año dije que me quería tomar como un break en algo, quiero darme un poquito de tiempo, a lo mejor para entrenar un poquito más yo, dedicarme un poquito a lo mejor de las conferencias que he tenido que dejar un poquito, el entrenamiento, que sí entreno, gym, pero a mí siempre me ha gustado el deporte, ¿sabes? Como que, no sé, cualquier deporte, el que sea, ¿no? Ok. Eh, Me gustaría volver a dedicarme a algo. Estoy como que en las miras de a lo mejor hacer un triatlón, estoy pensándolo, no lo quiero asegurar porque a lo mejor no, pero Ok, me qué chido. gustaría como que empezar a dedicarme, ahorita estoy yendo a nadar. Este, y pues nada, digo, en un año tengo que terminar la tesis, tengo que ya exponerla, entonces pues va a estar bastante interesante. A nivel de básquetbol, el proyecto ahorita es volver a retomar la liga, la misma gira, fuimos subcampeones, pues ahora vamos por el campeonato. Este, Me gustaría terminar el doctorado. Después del doctorado ya no sé, eso ya cambiará completamente, pero me gustaría terminar el doctorado con una medalla de oro en esa liga. Así que, pues bueno, es lo que falta un año para la final, pero pues por ahí más o menos inicia esta temporada. Qué chingón, hermano. No tengo ni la menor duda de que vas a terminar con esa medalla, en verdad. Mi buen Arián, qué gusto, hermano, qué gusto el poder platicar, sí, por este medio, digámoslo, un poquito más digital, pero también saber que hemos tenido el gusto de vernos en persona, de compartir en persona y que al final
trasladar y son de las cosas que yo en verdad más agradezco, el poder trasladar, digamos, esta parte digital a la parte presencial. Es algo que me ha dejado mucho conocer a grandes personas como tú. Y nada, hermano, mucho éxito en todo. Con esto cerramos la conversación. Entonces, Arián, en verdad, muchísimas gracias. Dejamos links a tus redes sociales, tanto en la descripción como de YouTube, de Spotify. Y pues bueno, sin más, muchas gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon y nos estamos saludando la siguiente semana. Hombre, gracias a ti, güey.